Bueno, Orley, Lady, bienvenidos. Por favor, confírmenme que me estén escuchando bien. Claro que sí, ingeniero, buenos días. Hola, viejo Orley, ¿cómo estás? Lady, ¿escuchas bien? Bien. Hola, buenos días. Sí, sí los escucho. Tengo algunos problemas con mi micrófono, pero sí los estoy escuchando bien. Bueno, perfecto. ¿Y ambos están ya viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces. Les agradezco por su puntualidad. Dimos unos minuticos a ver si llegaba alguien más, pero parece que por ahora vamos a hacer solamente los tres. Bueno, esta capacitación está enfocada en el uso de la herramienta de Microsoft Power BI y la hemos denominado nivel uno porque vamos a comenzar a hablar desde lo básico. La otra semana tendremos el nivel 2 en el cual ya vamos a ver algunos temitas un poquito más avanzaditos, y la última semana de abril tendremos el nivel 3 donde ya vamos a entrar a otros temitas más interesantes, un poquito más complejos, aunque obviamente en 3 horas no es el tiempo suficiente pues para entender una herramienta eh, de tales proporciones como lo es Power BI. Entonces, bueno, no sé si ustedes ya conocen la herramienta, etcétera, etcétera. De pronto Orley sí, porque por cuenta de un par de proyectos hemos trabajado de cara en ello. Y me disculparán si me toca devolverme un poquito a lo más básico, pero pues esa es la idea de esta primera capacitación. No, tranquilo, Germán. Antes, por el contrario, sí, aprovechemos que solamente somos los tres prácticamente y empecemos desde ceros para poder dar un entorno. Entonces, yo considero que primero como explicar los entornos, para que la visualización, la de tablas, el tema del contexto de qué, de diagrama, de elementos de datos, lo que son los temas de visualización, para qué son los campos, de dónde se pueden obtener las bases de las conexiones de datos y eso, como para que Lady también esté como un poquito afianzada sobre el tema y que realmente vea la posibilidad de poder construir elementos importantes en el frente del lado de ella y de paso yo valido y pues aprendo otro par de cositas que me quedaron por ahí con zozobra en el conocimiento. Perfecto, perfecto. Claro que sí. Hoy va a ser mucho más personalizado. Entonces, como siempre, si tienen alguna pregunta o inquietud en el camino, si quieren me la escriben. Yo me doy cuenta que me escribieron porque aquí abajo me titila en la barra de herramientas el menú de Sky empresarial. Entonces yo miro la pregunta y cualquier cosa paro, abrimos micrófonos y profundizamos en lo que haya que profundizar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de Power BI. Entonces, ¿qué es en sí Power BI? Bueno, Power BI es una herramienta muy poderosa de Microsoft. En principio se define como una herramienta para la elaboración de informes interactivos. Digamos que esa es la definición básica de lo que es Power BI. Sin embargo, yo pienso que Power BI va más allá. Power BI es todo un gestor de datos que me permite sacar adelante temas tan cruciales para una organización como lo es la inteligencia del negocio. Ustedes saben que ya por cuenta de la importancia que han tenido los datos en las organizaciones, últimamente se han acuñado muchos términos como inteligencia del negocio, minería de datos, y todos de alguna u otra forma están relacionados con cómo yo capitalizo, cómo yo utilizo la información con la cual cuento para el provecho de mi organización, ya sea para poder mirar hacia el pasado y implementar acciones de mejora, o ya sea para hacer proyecciones hacia el futuro de cómo pueden mejorar las cosas, o ya sea para compararme como organización con otra institución. Pero Power BI no lo vean como una herramienta simplemente para hacer informes. Esa sería una forma muy obtusa de verlo. Es como decir que Excel es para hacer tablas. No, todos sabemos que Excel no es para hacer tablas. O sea, Excel te permite una riqueza muy bárbara en cuanto a su versatilidad en la utilización. Y Power BI también es muy, pero muy versátil. Entonces miremos Power BI como una herramienta para la inteligencia del negocio, para la minería de datos. Y una de las paticas que tiene Power BI, pues tal vez la más evidente y por la cual se conoce, y no es la única, es para la elaboración de informes inteligentes o informes dinámicos.
Y como decía Orley, estoy seguro que esta información va a ser muy pertinente, pensando en Lady, pues, en todos realmente, porque si algo tenemos en común todos los que trabajamos por la organización es que de alguna u otra forma todos tenemos que generar informes, ya sea informes de cara al cliente, ya sea informes de cara a Genepsis, ya sea informes del jefe directo, ya sea informes personales, que a veces uno hace informes para sí mismo para poder llevar como una bitácora del avance de las tareas que uno mismo está haciendo. Por eso estoy seguro que va a ser muy pertinente el uso de Power BI. Hablemos un poquito acerca de los terminales de acceso que tiene Power BI. Bueno, Power BI tiene en primer lugar la aplicación como tal, que se llama Power BI Desktop, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Está titilando por aquí. Ah, bueno, veo que ya se conectaron algunas otras personitas. Bienvenidos, los nuevos que se han conectado. Entonces, Power BI pues tiene varios, llamémoslo así, como terminales de acceso. El principal de ellos es Power BI Service, que es el que estamos viendo a continuación. Power BI Service, Power BI Desktop, que es el que estamos viendo a continuación, que como toda herramienta de Microsoft es un programa que uno instala en su computador, así como instalar Word, Excel, PowerPoint, Access. Power BI Desktop es un programa más de la suite de Microsoft que fácilmente podemos ir a la página y podemos instalar. Power BI Desktop es una herramienta bastante poderosa. Eh, Obviamente sí tiene un consumo de máquina importante. Bueno, Microsoft obviamente tendrá sus propias recomendaciones, no recuerdo en este momento cuáles son las especificaciones mínimas para la instalación del equipo, pero yo que les puedo decir que se requiere un buen procesador y una buena memoria RAM. Ustedes saben, la mayoría de los que estamos aquí somos ingenieros, que todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos es de las cosas que más memoria temporal consume, razón por la cual es bueno que si lo van a correr en su computador tengan una buena memoria RAM. Yo tengo escasas 4 gigas de RAM y les confieso que a veces me veo colgado. Entonces yo les recomendaría que por lo menos con 8 gigas de RAM sea suficiente como para que Power BI Desktop pueda fluir de la forma correcta. Y en cuanto a procesador, pues sí es bueno que sea, si es un procesador Intel, que por lo menos sea un Core i3. Si es una AMD, pues que por lo menos sea superior a un Athlon. Es decir, procesadores por lo menos de 4 núcleos y que no baje de 1.6 la velocidad del procesador de cada núcleo. Es lo que yo he visto con base en el tiempo que he trabajado, que realmente ha sido muy corto. Realmente no soy el experto en el uso de esta herramienta, pero por cuenta de algunas actividades al interior de Genesis, he tenido el privilegio de poder aprenderla, pero seguramente me falta por conocer muchísimo todavía. Entonces, eso es lo primero. La aplicación que les recomiendo desde ya, si van a seguir la secuencia de las capacitaciones que vamos a hacer durante las siguientes semanas, pues vayan desde ya instalando Power BI Desktop en su computador. Pero Power BI también tiene una terminal de acceso online, que es la que les voy a mostrar a continuación. Es esta, que se llama Power BI Service. Power BI Service es la versión online de Power BI. Ustedes saben que Microsoft en toda su suite de aplicaciones pues tiene una versión online, entonces está Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, pensando en aquellas personas que ya les gusta utilizar más el software como un servicio web y que de pronto por alguna u otra razón no, ya sea por capacidad o algo así, no les gusta instalar aplicaciones localmente. Power BI Service, ¿podríamos decir que reemplaza Power BI Desktop? No. Power BI Service tiene muchas limitaciones en cuanto a, sobre todo a la gestión de las bases de datos, que sí me ofrece la versión instalable en el computador, que es Power BI Desktop. Pero Power BI Service también tiene ciertas prestaciones, ciertas funcionalidades que no tiene Power BI Desktop. Entonces, el primer mensaje que les quiero transmitir es, hay que tener los dos, porque ambos se complementan. Es decir, hay que tener instalada la versión desktop de Power BI en nuestros computadores y también es bueno que sepamos cómo acceder a la versión online, es decir, Power BI Service, porque ambas se complementan. Lo vamos a ver a lo largo
de estas sesioncitas breves que vamos a tener, cómo hay cositas que tú creas en una, luego la exportas, la rematas en la otra, porque ambas se complementan. Bien, pero además de estas dos versiones, la versión instalable en el computador, que es la versión desktop, y la versión online, que es la versión service, si ustedes se fijan, Power BI también está disponible como aplicación, tanto para iOS como para Android. Entonces, es bueno que también la instalen en sus celulares, en sus tabletas, porque ahí van a poder también ver los informes que ustedes publican o los informes que ustedes están trabajando, los pueden ver también en la versión móvil, con la misma interactividad, no se pierde la interactividad. Obviamente las versiones para dispositivos móviles como un celular o una tableta, pues no están creadas para editar o para crear informes. Para editar o para crear informes está la versión desktop y la versión service. Las versiones móviles son más para consultar informes, es más como para decirle a las personas que consultan los reportes, mire, instale la aplicación en su celular, instale la aplicación en su tableta y yo me encargo de que le llegue la notificación cuando el reporte se haya actualizado. Inclusive quienes son por ahí gomosos y les gusta la marca Apple, el Apple Watch tiene una aplicación, eh, tiene una aplicación de Power BI que permite ver reportes en el reloj. Obviamente no permite ver todas las gráficas, ahí no voy a poder ver un pie, un diagrama de barras, un diagrama de Gantt, un mapa interactivo, pero sí hay un tipo de gráficas específico que lo veremos a lo largo del curso, que son las tarjetas de datos, que contienen datos muy puntuales, que yo puedo ver un informe muy bien organizadito en mi reloj, en mi smartwatch. Entonces, créanme que si alguien es muy gomoso de la tecnología, como de pronto lo somos la mayoría de los que estamos acá, Power BI Service nos vamos a dar cuenta que Power BI en general es una herramienta muy y muy poderosa. Entonces, primer mensaje, por favor, instalen Power BI Desktop. Eh, con la cuenta gratuita que ustedes van a crear, vamos a poder hacer el 98% de los casos que vamos a ver a continuación. No crean que lo que vamos a ver ahora es solamente exclusivo para los usuarios Pro, no, también los usuarios gratuitos lo pueden ver. Y también instálenla en sus celulares, en sus dispositivos móviles, y yo les voy a enseñar también a acceder a la versión online para que nos complementemos. Bien, eso es en cuanto a los terminales de acceso que tiene Power BI. Pero ahora vamos a concentrarnos un poquito en la interfaz. Y para conocer un poquito más la interfaz, vamos a concentrarnos en la versión más importante, que es la versión de escritorio, Power BI Desktop, que es la que estamos viendo acá. Entonces, conozcámosla. Esto que estamos viendo, obviamente, ya se habrán dado cuenta que estamos trabajando sobre un informe que ya se desarrolló. Esto que estamos viendo es un informe real, creado en Power BI, para un demo comercial que estamos trabajando como compañía Genepsys, y me sirve como base para explicarles a ustedes cuáles todos los temas que componen la interfaz de Power BI. Lo bueno es que todas las interfaces de Microsoft son muy parecidas, entonces todas tienen una barra de herramientas, todos tienen menús desplegables, todas tienen menús laterales, entonces aquí ninguno se va a sentir perdido. Si alguna vez hemos usado Word, Excel o PowerPoint, pues acá no vamos a llegar en cero porque la interfaz es prácticamente la misma. Entonces, comencemos conociendo la interfaz. Entonces, en la parte superior, ¿cierto? Tenemos pues obviamente un menú, una barra de herramientas donde tenemos herramientas propias de la edición. En el menú inicio, por ejemplo, es donde tenemos todas las herramientas para la obtención de datos. Y eso me da pie para explicarles un poquito con todas las bases de datos con las cuales se puede trabajar un informe en Power BI. Si yo hago clic aquí en el botoncito obtener datos, acá se me va a desplegar toda una opción de alternativas que tengo para cargar datos desde Power BI. Quienes han trabajado en SQL, quienes han trabajado en SharePoint, quienes han trabajado sus bases de datos en Access, todas estas bases de datos son accesibles desde Power BI. Miren, aquí estas son todas las bases de datos con las cuales yo puedo trabajar en Power BI. Puedo trabajar desde un Excel que tengo en mi computador, puedo trabajar con carpetas de SharePoint, con SQL, con Access, IBM. Bueno, hay bases de datos que yo la verdad ni siquiera he trabajado nunca con ellas, pero de pronto ustedes las conocen mejor que yo.
herramientas propias de SAP, eh, bases de datos en la nube de Microsoft con la herramienta Windows Azure. Miren todas las bases de datos que yo puedo acceder. Dynamics, puedo conectarme a Google Analytics, Facebook, todas estas opciones tengo yo para conectarme a una base de datos de Power BI. Entonces, realmente es una herramienta muy poderosa. Francamente, yo en lo personal he trabajado con SharePoint, que es el repositorio en cuanto a bases de datos que hemos decidido que vamos a utilizar por ahora como compañía Genepsys, pero ya nos acabamos de dar cuenta que es muy posible conectarnos a otras diferentes fuentes de información, además de eso. No los he contado, pero seguramente son más de tal vez unos 50 fuentes de datos diferentes a las cuales yo me puedo conectar para obtener la data y la información. Bien, no nos podemos ir obviamente al detalle de explicar cada cosita, porque obviamente este tiempo es muy corto, pero trataremos de explicar en términos generales cómo funciona la herramienta de la interfaz de Power BI. Tengo también una opción de vista. Esta opción de vista es muy interesante porque me permite habilitar los paneles de navegación. En la última capacitación, no sé si algunos de los que estuvieron acá, aprendimos cómo hacer botones interactivos de navegación en Power BI, que no es una herramienta nativa que él tenga. Y no sé si recuerdan que utilizamos el panel de marcadores y el panel de selección. Si se dan cuenta, aquí se están habilitando a la derecha, que son dos diferentes paneles que me permiten diseñar las gráficas a manera de capas, más o menos similar a como uno trabaja. Quienes trabajan en Photoshop o Illustrator saben que aquí ellos trabajan con capas, es decir, hay cosas que yo puedo, elementos que yo puedo visualizar o elementos que yo puedo ocultar para crear niveles de visualización. Más o menos eso fue lo que hicimos en la última sesión, que fue un poquito más avanzadita porque se necesitaba ya un conocimiento básico acerca de Power BI. Luego tengo una opción que se llama modelado, que como su nombre lo dice, pues está relacionada con todo el tema de modelamiento de la base de datos con la que estoy trabajando. El botón de ayuda, pues los botones de formato en los cuales puedo editar las interrelaciones que tienen las gráficas, los datos en general, cómo obtener detalles, cómo configurar registros, etcétera, etcétera. En la parte derecha, ustedes se pueden dar cuenta que tengo habilitados dos paneles, que son los paneles básicos para hacer cualquier informe en Power BI. El primero se llama visualizaciones. Este panel de visualizaciones, como ustedes se pueden dar cuenta, pues lo componen todos los diferentes tipos de gráficas que yo puedo utilizar para crear informes en Power BI. Power BI, cuando ustedes lo instalan, él viene precargado. No las he contado, tal vez como con unas 20 opciones de gráficas en las cuales están pues obviamente los diagramas de barras, los pies, los radares, los filtros, etcétera, etcétera. Pero algo interesante que tiene Power BI es que de pronto no te funciona alguna de las gráficas que están precargadas, ellos tienen su propio marketplace. Entonces aquí en la parte superior hay una opción que dice desde marketplace, donde hay otras opciones de visualización que han hecho desarrolladores independientes. Algunas pueden estar inclusive en una fase beta, pero que son muy útiles porque me permiten hacer gráficas muy particulares, muy específicas, además de las que ya vienen precargadas en Power BI. Esto se conecta vía web, por eso va a tardar un poquito en conectarse. La verdad no tengo un ancho de banda muy grande aquí en mi casa. Entonces, por ejemplo, acá hay muchas herramientas para poder hacer histogramas, para poder configurar KPIs, para poder hacer mapas de palabras. El lado izquierdo tiene como unos ejes temáticos para unas categorías específicas entre las cuales yo podría encontrar la gráfica que estoy buscando. Por ejemplo, quiero hacer un mapa interactivo, un mapa geográfico interactivo. Entonces voy aquí a la opción mapas y él me dice, mire, tengo todas estas opciones de gráficas que alguna de pronto le debe funcionar. Por ejemplo, recientemente tuvimos que hacer un informe, o estamos trabajando en unos informes para compensar. Uno de ellos está relacionado con la ubicación geográfica de las sedes, con la infraestructura de compensar. Nativamente
Power BI no tenía una gráfica que me pudiera dar ese mapa, entonces utilicé este, que se llama Mapbox Visual, y realmente fue muy útil. Y eso me permitió resolver el problema y demás. Y todas son gratuitas. La verdad no recuerdo que alguna de estas fuera paga. Entonces, si no encontramos la gráfica que necesitamos en la opción de visualizaciones, podemos ir al Marketplace y tratar de buscar entre las categorías que tenemos, pues la opción que estamos buscando. Solamente cabe recordar que muchas de estas están en una fase beta, así que como todo desarrollo hecho por un tercero, pues Microsoft no te garantiza eh, que no vaya a tener ningún error, para que lo tengamos muy en cuenta. Bien, volviendo nuevamente a nuestro panel de visualizaciones, pues lo primero que encontramos de arriba hacia abajo son los diferentes tipos de gráficas. Luego, debajo de cada una de las gráficas voy a encontrar tres opciones, una que se llama Campos, una que se llama Formato y otra que se llama Analytics. Estas ya son funciones específicas de cada gráfica. Ejemplo, voy a hacer clic sobre este diagrama de barras que se llama Personas por Coordinación. Bien, cuando yo hago clic sobre la gráfica Personas por Coordinación, pues ya se me van a comenzar a ver información debajo de cada una de esas tres opciones. Entonces, en la opción Campos, pues obviamente está cómo se configuró esta gráfica. Esta gráfica es un cruce entre la columna Title de una lista de una base de datos llamada TI Coordinaciones y otra lista llamada Recursos Humanos, de donde saqué los títulos. No se preocupe que esto lo vamos a ver más adelante, cómo hacer gráficas y demás. Aquí estamos haciendo un brochazo para que estemos familiarizados con la interfaz de Power BI. Bien. Y si yo hago clic aquí en esta paletica, que parece como un rodillo de pintura, pues ya lo que puedo ver son opciones relacionadas, por decirlo así, con la visualización o con la estética de la gráfica. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo cambiar el estilo del título. Entonces, no sé, no quiero que el título sea verde, tenga el fondo verde, sino, no sé, esta es una gráfica muy importante, entonces quiero que el título sea rojo. Entonces acá es donde yo hago todos esos cambios que a veces llamamos como de carpintería. Como los cambios de carpintería, aunque realmente van más allá de la simple carpintería de la gráfica, pero a veces solemos llamarlos así. Voy a dejarla como estaba. Bueno, no importa. Listo. Y finalmente, la tercera opción, que se llama Analytics, esta es una de las más interesantes. A veces las personas no la usan mucho y a mi juicio es una de las más importantes porque en la opción Analytics, voy a pararme nuevamente en la opción Analytics, es donde ustedes pueden colocar líneas horizontales sobre la gráfica a modo de KPI. Por ejemplo, yo quiero que en esta gráfica de cuántas personas hay en cada coordinación me aparezca una línea horizontal con el promedio. Entonces simplemente voy acá donde dice línea constante. Despliego la pestaña. Le digo, quiero agregar una línea constante. Nuevamente les reitero, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, no se preocupen. Solamente aquí estamos haciendo como un tour a nivel general por toda la aplicación. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces acá yo le puedo decir, mire, créeme una línea constante, ¿cierto? En el valor, bueno, no, en línea constante no le metamos, sino más bien utilicemos más bien como un promedio. Es más interesante esta, mire, metamos como una línea promedio. Le damos a agregar. Y en cada una de ellas le podemos decir que, no sé, que me muestre el valor completo. Por ejemplo, bueno, aquí si nos damos cuenta ya aparecieron las dos líneas. Aquí ya aparecieron como unas dos líneas puntaditas que muestra pues obviamente los promedios. Ya obviamente yo aquí lo configuro más adelante y le digo, mire, quiero que esa línea de promedios tenga determinado color, quiero que tenga una semitransparencia, quiero que el título sea este, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero quería mostrarles un poquito para qué sirve esta tercera opción que tiene cada gráfica que se llama Analytics. Entonces, cuando ustedes estén parados en una gráfica o en una tabla en específico, siempre van a poder hacer tres tipos de edición. O una edición relacionada con los campos que configuran, que permiten ver esa gráfica.
con el formato como tal de la misma, lo que llamamos carpintería, o con la parte de análisis. Si yo, por ejemplo, quiero agregar líneas horizontales con datos constantes o con promedios, etcétera, etcétera. Este campo de visualizaciones es el más importante porque sin este campo de visualizaciones ustedes realmente no van a poder hacer ni crear gráficas. Y en la parte derecha ustedes van a encontrar una opción que se llama un panel que se llama campos. Este panel es importantísimo porque en este panel están todas las bases de datos con las cuales estamos trabajando para la construcción de las gráficas. Este es un proyecto de grandecito, el proyecto que ustedes están viendo en pantalla que se llama Skyver Group de Genesis. Y en este momento pues estamos trabajando con 30 bases de datos. Cada una de esas bases de datos están aquí a la derecha, en el panel campos. ¿Por qué es importante que me aparezcan ahí? Porque yo necesito saber cuáles son mis bases de datos, cuáles son mis tablas, cuáles son los campos que componen cada una de esas tablas para poder crear las gráficas. En Power BI yo no puedo crear una gráfica si no tengo la data respectiva. Por eso, si yo no tengo una base de datos sobre la cual trabajar, me es imposible poder hacer una gráfica en Power BI. ¿En qué momento cargué estas bases de datos? Bueno, cuando inicié el proyecto, y lo vamos a hacer, este ejercicio también lo haremos dentro del curso, obviamente. Lo primero que yo tuve que hacer cuando configuré mi informe en Power BI estuvo, pues, la importación de las respectivas bases de datos con las cuales iba a trabajar. Esto es el panel campos que estamos viendo aquí a la derecha. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué en este momento aparece resaltadito en color amarillito TI coordinaciones y TI recursos humanos? Lo que me está diciendo en este momento Power BI es que son estas dos bases de datos las que estoy utilizando para crear esta gráfica llamada personas por coordinación. Si yo me paro en otra gráfica, como por ejemplo, no sé, personas por perfil, ustedes se dan cuenta que ya Power BI me dice, para esta gráfica, personas por perfil, usted está utilizando dos campos de otras dos bases de datos diferentes, como son perfiles por grupo y perfiles por usuario. Nuevamente les reitero, no se me angustien, que habrá un espacio para poder entender esto más adelante. Esto es un tour y disfrútenlo y véanlo como tal. Que luego ya tendremos el tiempo para comenzar a hacer el modelamiento ya de informes como tal en Power BI. Bien, entonces ya conocimos el menú superior, el menú derecho, donde están los paneles de utilización. Y ahora viene estas tres opciones de aquí de la izquierda. Esas tres opciones de aquí de la izquierda son fundamentales, porque son las tres visualizaciones con las cuales ustedes deben estar jugando todo el tiempo cuando están haciendo un informe en Power BI. La primera de ellas, nuevamente, no se me van a perder, estoy aquí paradito. Espero que puedan ver mi cursor moviéndose. Estoy paradito aquí en la barra negrita vertical que está en la parte izquierda de la pantalla. Entonces allí tengo tres opciones. La primera opción se llama informe, que es donde estamos parados en este momento. En esta visualización de informe, pues como su nombre lo dice, pues es donde yo puedo visualizar todo el informe que yo estoy creando en este momento, ¿cierto? Pues por eso se llama informe. Debajo tengo otra opción que se llama datos. Cuando yo voy a esta opción de datos, entonces, como su nombre lo dice, ya puedo comenzar a ver cada una de las bases de datos que tengo cargadas para ver cada uno de los campos que la componen. Ejemplo, dense cuenta que aquí ya desapareció la opción que tenía anteriormente de las gráficas porque esta vista no es para hacer gráficas, esta vista es para editar las bases de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes se fijan aquí a la derecha, yo tengo en este momento aproximadamente unas 30 bases de datos con las que estoy trabajando. Acá yo me puedo parar en cualquiera de ellas para ver qué contenidos tienen. Por ejemplo, hay una que se llama recursos humanos. Entonces yo puedo hacer clic acá en recursos humanos e inmediatamente Power BI me dice, mire, esa base de datos denominada recursos humanos tiene estos campos que usted está viendo en pantalla. Tiene un título, tiene un usuario ID, si la persona está activa o no, cuándo ingresó la persona, cuándo se retiró, su número celular, extensión, teléfono, dirección, bueno. Y otra serie de datos supremamente importantes. Hay otras bases de datos que pueden ser mucho más pequeñas, como por ejemplo esta que se llama TI grupos.
donde simplemente tengo relacionados los grupos que están funcionando al interior de la organización. Entonces, para este caso, para este ejemplo particular, tengo 15 grupos, aplicaciones de infraestructura, bases de datos, administración de la configuración, middleware, redes, seguridad, SharePoint. Entonces, ¿para qué me sirve esta visualización de bases de datos? Si yo voy aquí a la parte superior que dice modelado, aunque así fue como yo la traje directamente de SharePoint, que es el repositorio que estoy utilizando de datos a nivel de ejemplo, yo acá también puedo incluir, por ejemplo, nuevas columnas. Aquí en la parte superior yo puedo incluir una nueva columna con un campo calculado, similar a como yo lo manejo en Excel. Puedo inclusive crear una nueva tabla o puedo incluir una nueva medida para calcular, no sé, por ejemplo, un índice de cumplimiento, no sé, cualquier cálculo en particular que yo desee hacer. Desde esta vista también puedo conectarme, puedo hacer directamente un query a la fuente de datos. Acá en la opción editar consultas, de hecho hagámoslo en este momento. Si yo hago clic aquí donde dice editar consulta, entonces Power BI me genera una ventana paralela que me lleva directamente a la fuente de datos. Es decir, en este momento estoy parado en la fuente de datos de SharePoint. Bueno, aquí me apareció una visita donde me dice que editar credenciales. Lo que pasa es que cada proyecto que manejamos tiene unas credenciales diferentes. No se van a alarmar por estos simbolitos de alarma que están viendo allí. Entonces, yo por ejemplo puedo pararme. Esto que estoy viendo acá es directamente la información que traje desde mi fuente de datos, que es SharePoint. Entonces acá puedo hacer, por ejemplo, transformaciones de datos. Acá puedo hacer, por ejemplo, cambios en el orden de los mismos. Pero yo lo que no puedo hacer acá es editar la información que está en SharePoint. Si yo tengo algún problema relacionado con el origen de los datos, debo ir directamente a ese origen, ya sea un SQL, ya sea un SharePoint, ya sea un Access, y allá arriba hacer la respectiva edición de la base de datos, porque aquí no lo voy a poder hacer. Si aquí hago alguna transformación, va a ser una transformación superficial, porque Power BI no está hecho para que yo edite los datos desde su fuente. Para eso tengo que ir directamente a la plataforma donde está la fuente de la información. Bien, volvamos aquí al proyecto. Entonces, esta segunda opción, que se llama datos, nuevamente, me permite ver cada una de las bases de datos que tengo y cada uno de los campos que componen esas bases de datos. En este momento estoy viendo pues todas las bases de datos y sus respectivos campos que componen la fuente de información que estoy utilizando para hacer mis informes. Y la tercera opción es de las más interesantes. Se llama relaciones. Resulta que yo, para poder crear una gráfica en Power BI que está construida a partir de muchas bases de datos, yo no lo puedo hacer tan mágicamente. No le puedo decir simplemente a Power BI, mire, relacióneme este campo con este, cuando no he creado un modelo entidad-relación. Entonces, esta tercera ventana, que se llama relación, como ustedes se dan cuenta, lo que me permite es crear modelos de datos a partir de las bases de datos que yo importé. Entonces, seguramente quienes estudiamos alguna carrera afín con los sistemas, en alguna materia de algún semestre tuvimos que haber visto algo relacionado con modelamiento de datos. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en pantalla? Estamos viendo las bases de datos que estoy utilizando. Dense cuenta que son bastantes. Hay una que se llama recursos humanos, una que se llama tipo de proveedor, una que se llama coordinaciones, clientes internos. Y yo tuve que haber creado estas relaciones antes de comenzar a hacer el modelamiento del informe. Esto no es complejo, esto no es difícil. No se necesita haber hecho una carrera profesional para saberlo hacer. Esto es uno de los temas que vamos a ver y que vamos a ver que es muy, muy, muy sencillo. Ahí vamos a retomar un poquito de esa teoría que seguramente aprendimos por ahí en la universidad, que me decía cómo se hacía un modelamiento de datos, el tipo de relaciones, uno a muchos, muchos a muchos, varios a uno. Bueno, toda esa teoría la vamos a desempolvar un poquito para poder sacar adelante estos modelos entidad-relación. Esto que estamos viendo acá es un modelo entidad-relación. Hay diferentes formas de hacerlo. La verdad a mí me gusta mucho esta.
que es digamos, es como por celdas y a mí, Andrés Cano, me parece muy interesante porque me parece que se ve ordenado. Hay personas que les gusta, por ejemplo, más la diagramación de estrella. Por ejemplo, si ustedes ven una base de datos modelada por Gerardo, él le gusta más el modelamiento de estrella, donde yo tengo obviamente la columna vertebral en la mitad y alrededor tengo todas las diferentes bases de datos que se conectan. Es una forma de hacer las cosas. Lo importante es que estas bases de datos estén directamente relacionadas para poder trabajar con ellas. Bien, veo que... Ok, hay algunos comentarios, no sé si son preguntas. Sí, hay algunas preguntitas. Hagamos una pausa para contestarlas. Lady Diane está preguntando, tengo una duda. Al actualizar mi base de datos en Excel, ¿qué acción debo realizar en Power BI? Sí, ya por ahí ya le contesté, Germancho, pues básicamente para todos los que no hayan podido leer, cuando nosotros estamos trabajando de pronto con algún archivo, un archivo en Excel que sea mi fuente de datos, por lo general ese Excel debe estar en un formato de tabla de Excel, no como hoja de cálculo normalito, sino de tabla de Excel. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros empecemos a actualizar algún dato allí y guardemos el dato, le podamos dar refrescar a nuestra página de Power BI o al Power BI de esto, que hay un botoncito a la parte superior que dice actualizar, y él automáticamente se conecta y trae los datos, siempre y cuando ya el archivo tenga un guardado, que no esté temporal ahí los datos, sino que ya tenga guardado el dato, que uno le dice control G al archivo como tal y él ya empieza a tomar los datos, pero por lo general funciona es únicamente si tiene formato de tabla de Excel, no hoja electrónica normalita de Excel. Entonces, esa fue la sugerencia que le entregué hace un momento a la compañera Lady. Sí, perfecto. Lady, voy a complementar esta excelente respuesta que diste mencionando lo siguiente. Yo puedo hacer dos tipos de actualizaciones. Yo puedo actualizar una tabla en específico o puedo actualizar todo el proyecto. A veces lo que me interesa es actualizar solamente una tabla. Pues yo para qué voy a actualizar 30 tablas, para qué voy a cargar el computador haciendo una actualización de 30 tablas cuando la que modifiqué fue solamente una. Si yo solamente necesito actualizar una tabla, entonces sencillamente voy a la vista de datos, que fue la segunda que estamos viendo. Me paro sobre esa tabla, por ejemplo, no sé, la de clientes internos. Supongamos que hay un cliente, ya no son 9 clientes internos, sino que hay uno más. Entonces yo me paro sobre la base de datos de clientes internos. Ustedes se dan cuenta que aparecen tres botoncitos a modo de menú de navegación. Hago clic y le doy actualizar datos. Cuando yo le doy clic aquí en actualizar datos, él va, consulta la fuente de información, siempre y cuando obviamente yo tenga las credenciales de acceso y todo lo demás, y actualiza. Pero si a mí lo que me interesa es actualizar no solamente una base de datos en específico, sino que me interesa actualizar todo el proyecto como tal, para eso utilizo este botón que era el que mencionó el ingeniero Orley hace unos minutos, que se llama actualizar. No lo voy a hacer ahorita porque él comienza a actualizar todas las 30 bases de datos y ya para detenerlo y todo es un tema. Entonces uno simplemente hace clic aquí en actualizar y debería funcionar. Me pareció, Lady, que escribiste por ahí de que lo habías intentado hacer en algún punto y no te había funcionado. Si quieres, cuando lo estés haciendo y tengas alguna duda, me puedes escribir, me marcas, me escribes por WhatsApp y si yo estoy en línea, pues con gusto te resuelvo la inquietud particular que te haya surgido a ese respecto. ¿Listo? Bien, ahí ella me contó. De igual forma, sí, de igual forma, Lady, en caso tal de cualquier cosa, pues está Darwin, está Fabián Mauricio, los chicos de SharePoint ahorita están muy prácticos en este tema de actualizaciones en temas de Power BI, SharePoint, bases de datos en Excel y cosas por el estilo, conexiones de bases de datos. Entonces, cualquier cosa, claro, como equipo te podemos colaborar, no te preocupes. Pero qué bueno que estés preguntando. Sí, fantástico, fantástico. Y si alguno de ellos no te puede ayudar, me dices. Y si yo tampoco te puedo ayudar, pues lo preguntamos. Nos preguntamos al soporte técnico de Microsoft y miramos a ver cómo nos ayudan y lo sacamos adelante. Sí, compañerita, aquí en la parte de SharePoint también estamos muy dispuestos a colaborarte. Pues aquí la mayoría de información los estamos manejando a través de Power BI, entonces pues Excelente, cualquier cosita con gusto. excelente, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me parece formidable.
Bueno, esto ya nos permite tener un conocimiento básico de la interfaz de Power BI Desktop. Conozcamos un poquito la interfaz de Power BI Service. La interfaz de Power BI Service es muy similar, pero tiene algunas diferencias, ya que Power BI Service tiene algunas funcionalidades que no tiene la versión Desktop. Esto que estamos viendo acá es el mismo proyecto que yo en algún momento exporté para poderlo ver en la versión online. Nuevamente, tranquilos, esto lo vamos a hacer cuando hagamos nuestro primer informe, nada de nervios. Acá solamente estamos conociendo las interfaces. Y si se dan cuenta, ya la interfaz cambió un poquito. Ustedes dirán, uy, pero esto aquí, ¿qué pasó? Dónde está mi menú de edición de imágenes? ¿Dónde están los campos? Sencillo. Si yo quiero, puedo editar un informe también desde Power BI Service. ¿Cómo lo hago? Teniendo el informe abierto, voy aquí en la parte donde dice editar informe. Acá recuerden que como ya estamos utilizando una herramienta online, aquí ya depende del ancho de banda que ustedes tengan. Y si se les llega a caer el internet en la casa, pues obviamente hasta ahí llegó la edición. Por eso, yo prefiero realmente crear los informes de cero en Power BI Desktop y reservar Power BI Service para otras cosas muy puntuales que vamos a entender, como para la creación de paneles, como para la exportación a URLs públicas, etcétera, etcétera. Si yo le doy, nuevamente volvamos aquí a Power BI Service, si se dan cuenta, le acabo de dar editar informe y acá ya se me desplegaron el panel de visualizaciones y el panel de campos que yo tenía en el otro lado. Esta interfaz gráfica ya se me parece mucho más a la que estaba utilizando en la versión desktop. Y efectivamente, acá nuevamente puedo comenzar a editar las gráficas. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, si quieren la puedo quitar, la puedo comenzar a editar, le puedo cambiar el color. Supongamos que ya no quiero entonces un diagrama de barras, sino que quiero cambiarlas por un gráfico circular. Entonces sencillamente lo hago y este panel de visualización en Power BI Service me permite hacerlo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que si ustedes llegan a hacer, por ejemplo, si se dan cuenta, acabo de cambiar el tipo de gráfica. Hice un cambio totalmente tonto, pequeño, solamente para poder que ustedes lo vieran. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero modificar, guardar este nuevo informe, debo ir aquí a Archivo. Debo ir aquí a Archivo. Acá si se me demora un poquito algún botoncito, deben tenerme paciencia porque el ancho de banda que yo tengo no es muy grande. Y darle acá guardar como. Entonces si quiero lo puedo guardar con un nombre diferente al que yo tenía originalmente para que no se me vaya a combinar. Si yo ya hago alguna edición del informe que ya está publicado en Power BI Service, este no se me va a reflejar en Power BI Desktop, porque en Power BI Desktop lo que hice fue exportar el informe y arriba en Power BI Service ya lo puedo editar, pero lo que yo edite en Power BI Service no se va a reflejar en Power BI Desktop, salvo que yo lo guarde con el mismo nombre en la misma carpeta. Cosa que les recomiendo que no lo hagan, porque uno no sabe, es mejor manejar versionamiento. Ustedes saben lo importante que es manejar el tema de versionamiento, si no pregúntenle a los amigos de administración de la configuración lo importante que es versionar un desarrollo para poder reversar errores que de pronto se pueden presentar. Entonces, yo en Power BI Service puedo editar informes, puedo crearlos de cero también, pero mi recomendación es que lo creen originalmente desde Power BI Desktop. ¿Qué limitaciones tiene Power BI Service? Si ustedes recuerdan, aquí en Power BI Desktop, yo tenía una opción que me permitía, primero, hacer modificaciones sobre las bases de datos, aquí en la visión de datos. Y tercero, también modelar estas bases de datos a través de un modelo entidad-relación. Eso no lo puedo hacer en Power BI Service. Ya cuando el proyecto llega a Power BI Service, es decir, ya cuando llega a la parte online, ya tiene que estar modelado. Entonces dirán, bueno, entonces ¿para qué me sirve Power BI Service? Power BI Service tiene muchas otras funcionalidades que vamos a conocer a lo largo del curso. Una de ellas, por ejemplo, es que es desde acá, desde Power BI Service, desde donde yo puedo exportar los informes para que queden publicados en una URL específica que yo le pueda enviar a cualquier persona para que pueda consultar el informe. O también puedo generar un código HTML para poder incrustar
estos informes en algún iframe, en alguna página web que yo esté diseñando. También hay una funcionalidad que también la vamos a ver con más detalle más adelante, que tiene Power BI Service, que no tiene Power BI Desktop, que es la creación de paneles. Los paneles es algo muy interesante porque es la construcción de informes a partir de otros informes. Ejemplo, resulta que tenemos los 5 informes de gestión de cada uno de los frentes de compensar. Tenemos el de SharePoint, el de Mini Data Center, el de administración de la configuración, el de ambientes no productivos. Pero resulta que el día de mañana el cliente dice, oiga, necesito por favor el reporte de solicitudes, incidentes y cambios de todos los frentes. Entonces necesito coger esos informes que ya tenía y construir rápidamente un panel solamente con las gráficas que me interesa de cada uno de estos. Es decir, voy a hacer como un collage sacando gráficas que ya tengo en otros informes. Eso se hace a través de los llamados paneles en Power BI. Esto que vamos a ver a continuación, por ejemplo, no sé si todavía lo tenga cargado, espero no haberlo borrado. Es un panel que crea a partir de gráficas generadas en otros informes. Esta es una funcionalidad, bueno, aquí me dice que si quiero guardar los cambios, le voy a decir así no guardar. Esta es una funcionalidad también exclusiva que tiene Power BI, Service. Otra funcionalidad que tiene, bueno, aquí rápidamente vamos a ver el panel. Esto que estamos viendo acá, que nuevamente, tranquilos, eso lo vamos a ver más adelante cómo se crea. Este es el ejemplo de un panel. Esto que estamos viendo es un panel que yo denominé Demo Panel de la versión 1.1 de los informes de compensar, donde cada una de estas grafiquitas que ustedes están viendo acá, el reporte de cumplimiento del Time Tracker, el histórico de la mesa de ayuda, los periodos de mantenimiento de las aplicaciones, los documentos creados de calidad, cuántas personas tengo en la organización TI, dónde están gráficamente distribuidas mis oficinas. Estas gráficas fueron tomadas de diferentes informes, pero miren lo rápido que puede construir un informe o un panel a partir de gráficas que estaban en otros informes. Y rápidamente le puedo compartir esto al cliente y decirle, mire, le acabo de enviar un panel, un informe extraordinario, solamente con las gráficas específicas que usted me pidió. Y esa también es una funcionalidad específica de Power BI Service. Otra de las ventajas que tiene Power BI Service, de pronto complementando un poquito la pregunta que hizo Lady, es que yo desde acá es donde puedo programar la actualización periódica de la información. Supongamos, Lady, que tú estás creando un informe y tú no quieres estar actualizando manualmente la información. Es muy sencillo. Tú le puedes decir a Power BI, mire, yo quiero que este informe denominado, por ejemplo, TI Apps Compensar, versión 1.1, yo quiero, no sé, que se actualice todos los días a las 10 de la mañana siempre la información del tablero. Entonces, muy sencillo. Voy acá donde dice conjunto de datos, selecciono la base de datos específico y le doy actualización programada. Activo, en este momento yo por ejemplo la tengo sincronizada para que se actualice cada hora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces Power BI cada hora va y consulta la data que tengo en SharePoint y él automáticamente actualiza la información que tengo en los reportes. Más o menos así es como funcionan los informes que hizo el ingeniero Sadier, que actualmente al día de hoy manejan el tema del reporte del Time Tracker. Él, si mal no recuerdo, está configurado para que se actualice todos los días a las 4 de la mañana. Es por eso que esa actualización que ustedes hacen el día anterior siempre se refleja el día siguiente. Esta también es una funcionalidad exclusiva de la versión Service que no puedo utilizar en la versión Desktop. Entonces, esta sesión realmente se me pasó más rápido de lo que pensaba. Pensé que íbamos a poder avanzar un poquito, pero no importa. La idea es que vayamos a buen paso y vayamos entendiendo las cosas. Quienes ya lo sabían, me disculpo, pero como les dije al inicio de la sesión, era necesario devolvernos a lo más básico, porque la idea es que quienes nunca han utilizado esta herramienta, la aprendamos a utilizar desde cero. Entonces, esta primera sesión que tuvimos nos ayudó para familiarizarnos un poquito con los diferentes terminales que tiene Power BI. Conocimos Power BI Desktop, conocimos Power BI Service. Les hablé un poquito, aunque no se los mostré, pues
el alcance que tienen las aplicaciones móviles de Power BI para smartphones y tabletas, y nos concentramos en conocer también, en términos muy generales, la interfaz gráfica de Power BI en cada uno de esos terminales. ¿Qué vamos a hacer en la próxima sesión? La sección de la próxima semana. En la próxima sesión ya vamos a crear un informe. Ya vamos a hacer todo el proceso desde ceros para la creación de un informe. Vamos a conectarnos a una base de datos, vamos a importar la base de datos, vamos a hacer algunas transformaciones, vamos a crear algunas relaciones muy sencillas a través de un modelo de entidad-relación muy básico. Con ese modelo de entidad-relación vamos a generar algunas gráficas. Una vez ya tengamos esas gráficas, vamos a ordenar un informe. Luego lo vamos a exportar a Power BI Service. Allá en Power BI Service vamos a configurarlo, a programarle actualizaciones automáticas y finalmente lo vamos a exportar a una URL para que tengamos nuestro primer informe construido en Power BI. Ese es el ejercicio ya más práctico. El de hoy fue muy ilustrativo. En 8 días la sesión va a ser mucho más práctica porque ya vamos a hacer un informe como tal construido desde cero en Power BI. Bien, ¿hay algún comentario por allí? Listo, perfecto. No, por el momento no. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguien más que quiera hacer ya antes de rematar la sesión? No, no, señor, por el momento no tenemos ningún tipo pero por el momento yo, Orley, no tengo ningún comentario. No sé si los demás compañeros tengan algún comentario. Ok, si tienen algún comentario o me lo pueden escribir o, bueno, Lady dice muchas gracias por la info, excelente, gracias a ti por haber asistido. Compañeros, invitadísimos a la sección dentro de 8 días. Vamos a crear un primer informe. Si le van a cacharrear hoy, por favor, traigan de una vez, esta semana traigan dudas. Qué rico que puedan traer dudas, con eso las resolvemos. Y nuevamente les reitero, si yo se las puedo resolver, se las resuelvo. Y si yo no sé la respuesta, les prometo que la investigamos entre todos. Para que todos aprendamos unos con todos. Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por terminada entonces la sesión. Esta sesión va a quedar grabada. Seguramente Alejandra, que es la persona que está coordinando todo este tema de los workshops, posteriormente les dirá dónde quedó, dónde va a quedar todo el repositorio de estos videos. Ay, muchachos, se me olvidaba, súper importante. Por favor, envíenme su correo electrónico a través del chat para hacer el control de la asistencia. Y eso sí se los voy a pedir que lo hagan a todos, por favor. Eso sí me lo pidió Alejandra. Solamente escriban por el chat su correo, no más. Solo tienen que hacer eso. Solamente escriban, dejen escrito en el chat su correo electrónico, porque esa es la forma que vamos a utilizar para hacer el control de la asistencia. Eso, por favor, ahí ya escribió César, Blanquita, Omar, Orley, Jefferson. Ok, Lady creo que se alcanzó Lady creo que ya se retiró, Blanquita, Jefferson. Bueno, Lady se retiró, pero bueno, yo me acuerdo que ya estuvo en la sesión, ahorita les escribo el correíto de ella. Eso es, eso es. Bueno, muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Siendo las 12 y 5 minuticos, damos por terminado. Yo voy a quedar aquí un poquito copiando los correos. Gracias Orley por enviarme el de Lady. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos por su puntual asistencia. Un feliz día y nos veremos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, hasta luego, ingeniero. Gracias por todo. A Chao. ustedes. Chao, chao. Inge Germán está todavía por ahí. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Bien, tengo una dudita. Claro, Yo Blanquita, sé dime. que yo sé que acabo de mencionar que el repositorio de las temáticas que ha dado las grabaciones las va a coordinar la psicóloga, pero me gustaría saber si fuera de estas nuevas capacitaciones que se están haciendo ya con el, de alguna manera con el nombre de workshops, las anteriores, yo cómo puedo acceder a las anteriores que había dado. ¿Eso está de pronto en algún lado? Sí, Blanquitas, están guardadas. Acuérdame, yo te mando un correíto con la dirección. Sí, claro, esas se guardaron.
Esas se guardaron. No, no lo recuerdo en este instante, pero déjame yo hoy, a más tardar mañana, te mando un correíto con la dirección de donde quedaron las que hicimos en noviembre. Y independientemente que yo sé que, vuelvo y reitero que ya usted dio la indicación, pues mientras eso toma formita que me da la sensación de que se puede demorar un poquito, no hay forma de que pronto esta quede en el mismo sitio mientras se oficializa para irla mirando. Ah, no sabría decirte, Blanquita. Lo que podemos hacer ahí muy informalmente tú y yo, si quieres yo te la subo a WeTransfer y te la envío. Sí, es que pues aprovecho que viene fin de semana y pues yo ahí saco tiempitos de a raticos para mirar el material, es por eso. Claro, Blanquita. Entonces, mira, hagámoslo así. Yo te la envío muy a modo informal, entre comillas, para que la tengas, para que puedas estudiar el fin de semana. Pero Sí, sí por favor. esperemos la publicación oficial del repositorio para que no nos salgamos de ahí, ¿te parece? No, sí, 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 no, yo no me saltaría de que, fue que no, estamos esperando el repositorio oficial, pero pues por otro lado, pues voy estudiando, o sea, yo no le Claro, voy a echar el agua para nada. claro, Blanquita. No, no, no. Y más que para propósitos de estudio, con más veras yo te lo comparto offline. Imagínate, ni más faltaba para que también tú puedas estudiar. Y además, muchísimas gracias porque, no sé, pero el lenguaje que utilizas o sea, es muy claro, se entiende muchísimo. O sea, yo feliz de que estas charlas, estas capacitaciones. Eres un sol, muchas gracias. Ahí estamos aprendiendo unos de otros. Entonces, así quedamos, Blanquita. Yo ahorita te mando un correíto, por ahí Lady me escribió que también la copiara por ahí, entonces yo la copio y ya luego les confirmo dónde quedaron los anteriores, los de la capacitación de noviembre, más los que estamos haciendo en este momento. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Listo, mi Blanquita, ni más faltaba. Cuídate mucho y así quedamos, listo. Bueno.